당무는 망령 객관절에서 절대성 무조건성의 원칙을 지키고 있는가? 요령주의, 패배주의, 무책임성을 짚으시자. Uma Musume y Corea del Norte es una de esas mezclas extrañas que jamás pensaste que funcionarían, como el melón con jamón en España, o el café con queso en Colombia, o Samuel L. Jackson y el anime. Es imposible que a ese tío le guste el anime. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Esto lo descubrí en un directo de hace unos días. El algoritmo de YouTube me llevó a un canal surcoreano que se dedica a hacer vídeos de propaganda norcoreana con Uma Musume. No tengo ni idea de cómo se llama porque no sé leer Hangul, así que te dejo una captura de pantalla. Pero la verdad es que me cautivó al instante, como podrás ver en este clip. Está muy guapo este vídeo, ¿eh? Se ve de la mierda, pero eso le da encanto. Igual, el gordito nuclear no es tan malo. Bueno, pues la Uma Musume y Corea del Norte no es una mezcla tan rara si te paras a pensarlo, la verdad. De hecho, si las Uma Musume existiesen en Corea del Norte, serían la propaganda definitiva que blanquease a ese país. Así que atento, porque te voy a explicar los motivos por los que afirmo esta salvajada. Pero antes de empezar, desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a la gente de la inteligencia norcoreana que seguramente esté viendo este vídeo. Es broma todo. Por favor, no me metáis un agente nervioso letal en el café. Primero hablaremos del punto más obvio, y no es otro que la estética. Todo Uma Musume podría tener lugar en Corea del Norte perfectamente. Si tú le enseñas a alguien que no sepa nada de Uma Musume una foto de la academia y le dices que es un edificio de Pyongyang, lo más probable es que esa persona se lo crea. Las trompetas que suenan al principio de cada carrera también se asemejan mucho a las que suenan al inicio de cada anuncio por parte del gobierno de ese país. Y la estética y el porte que tienen las propias Umas son dignas de estar en un cartel de propaganda del gobierno. Además, el gobierno de este país utiliza mucho la música para ensalzar el sentimiento de nacionalismo. Por lo que las Uma Musume serían el producto perfecto, ya que podrían hacer conciertos cantando canciones propagandísticas. Pero bueno, creo que es mejor que lo veas con tus propios ojos, ya que gracias a que Corea del Norte es una dictadura comunista, sus derechos de autor no nos afectan al resto de países. Quizá fui demasiado duro contigo, Karl Marx. ¿Ves? ¿A que queda bien? Corea del Norte podría eclipsar al K-pop de Corea del Sur gracias a las Umas. Podrían incluso llegar a ser una potencia cultural al nivel de sus vecinos del sur y de Japón. Bueno, quizá esto no lo sabías, pero Corea del Norte hoy en día ya es una potencia mundial en canales de YouTube de bromas. Así que podrían tener a Uma Musumes haciendo este tipo de contenido. Mira, imaginémonos un escenario. Imagínate que eres un norcoreano escondido en Macao y que te pasas todo el día 24/7 publicando propaganda anticoreana. Pero un día decides quedar con una Uma Musume que es youtuber de bromas en Kuala Lumpur. Entonces, cuando llegues al aeropuerto de Indonesia, ella te dará una bofetada en la cara con aceite para bebés. Troleada épica del libro de Perchita. Bueno, perdón, me he olvidado de un pequeño detalle. Imagínate que antes de hacerte el troleíto épico de darte una bofetada con aceite de bebé, la Uma Musume haya cambiado ese aceite de bebé por un agente nervioso letal. Carancho a nivel extremo. ¿Qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Para quien no lo sepa, así es como Kim Jong-un desvivió a su hermano. Se parecía a Rudeus, de hecho, si lo piensas. Pero bueno, el caso es que una Uma Musume norcoreana podría ser el tiparraco asiático. Bueno, ya hemos visto que las Uma Musume podrían convertir a Corea del Norte en una potencia cultural gracias a su talento musical y a su carisma. Pero sin embargo, Corea del Norte también podría llegar a ser una potencia a nivel deportivo. Ya sabrás de sobras que el foco principal de la franquicia se basa en las carreras de Uma Musumes.
por lo que no sería nada raro verlas participar en los Juegos Olímpicos representando a Corea del Norte. Aunque no todo es tan bonito, ya que todos sabemos lo que les pasaría cuando pongan un pie en Corea si no ganan los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero bueno, esto es imposible que pase, ya que a las Umas les encanta entrenar y además cogerían muchísima fuerza gracias a la gran cocina de Corea del Norte. Nah, es mentira. ¿A quién quiero engañar? En Corea del Norte comen lo mismo que en Haití. Aunque esto en una realidad en la que existan las Uma Musume, sería imposible que pasase, ya que recordemos que las Umas tienen la fuerza proporcional de un caballo sumado a la inteligencia de una persona. Bueno, todas menos Haru Urara. Pero nosotros la queremos igual. Mírala que bien se lo pasa. Bueno, que me estoy yendo. A lo que me refiero es que las Uma Musume serían una gran mano de obra muy eficiente a la hora de cultivar y sembrar el campo. Porque recordemos que en Corea del Norte casi todos tienen la obligación de trabajar en el campo. Además, las Uma Musume serían consideradas diosas que traerán la grandeza a Corea, al igual que la familia de Kim Jong-un. Recordemos que la gente en Corea del Norte cree que Kim Il-sung fue el inventor de la hamburguesa solo porque él lo dijo. O bueno, eso he oído, la verdad es que es inchequeable. Este vídeo probablemente esté lleno de desinformación, pero bueno, es un vídeo de Uma Musume norcoreanas, ¿qué te esperabas? Aunque bueno, ya no tengo nada más que decir. Corea del Norte es un país muy hermético, así que no sé nada sobre él. Pero como hemos visto, si ese país contase con Uma Musumes, la Corea popular sería la del norte. Las K-popers escucharían a las Umas, los manhwas no los leería nadie, por lo que solo Evelyn jamás habría ganado el premio anime del año en los Anime Awards. Son todo ventajas. ¡Viva Corea del Norte, el mejor país del mundo! Y una vez más, un saludo a la gente de la inteligencia norcoreana que esté viendo este vídeo. ¿Has visto? Me encanta Corea del Norte. Este vídeo era una broma nacida desde el respeto y la admiración. Mira este clip. ¿Cuál es el mejor país del mundo? El mejor del mundo, Corea del Norte, del Asia Oriental. Ay, no puedo con esta voz, tío. Me encanta Corea del Norte. Por favor, no mandéis a Tiparraco a mi casa para que me dé una bofetada con un agente nervioso letal. Bueno, ya que tengo las espaldas cubiertas, si te ha gustado el vídeo no hace falta que des like ni comentes. Prefiero que me proporciones asilo político en tu casa. Bueno, no, sí que quiero que me des like y comentes. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo si el dios Kim Jong-un quiere.